Con el paso del tiempo, estas experiencias se fueron sumando a una conciencia más amplia, pues comprendía mejor qué es lo que iba pasando. Y cuando tuve 19 años, en compañía de 6 amigos, me tocó vivir mi primera experiencia de contacto físico con un ser llamado Zenón, a través de una invitación realizada a todo este grupo a las 11 de la mañana, a través de un sendro o portal dimensional. Esta experiencia fue, como siempre suelo decir, hermosamente traumática. Traumática en el sentido de que llegué al punto casi de desmayo y el miedo extremo porque no comprendía qué es lo que estaba sucediendo. Hermosa porque esta experiencia, como se dio, me permitió tener una perspectiva totalmente distinta de la realidad que yo estaba viviendo. Lo más esencial e importante de lo que viví con este ser es que él me dijo que el primer contacto que debía vivir el ser humano no era con ellos, con nuestros hermanos del espacio, por ponerles un nombre. Que ese primer contacto ni siquiera era con los regentes y custodios de los retiros interiores de la Hermandad Blanca de nuestro planeta, sino él me dijo de forma clara y sobre todo me hizo sentir que ese primer contacto que debíamos buscar y debíamos vivir era primero con nuestro propio interior y desde nuestra propia esencia con la existencia misma. Este mensaje que en apariencia es simple a mí me cambió la vida, porque a través de él vi reflejado que realmente nuestro propósito de vida no es contactar con factores externos, sino que el propósito más importante de la existencia del ser humano, el motivo más trascendental por el cual estamos en este mundo, es para contactar con nosotros, para comprender quiénes somos y a través de la comprensión de nuestra verdadera naturaleza, asumir nuestras responsabilidades asumidas en otro tiempo con la propia humanidad y también con estos seres que esperan mucho de nosotros. En ese tiempo yo estudiaba psicología. Cuando viví esta experiencia, después de salir de todo este proceso que para mí había durado varias horas y para mis amigos había pasado menos de 45 minutos que me había perdido en esa nube, decidí que regresando a la ciudad, pues iba a ir a un centro psiquiátrico, iba a buscar a un buen profesor de la universidad para que me atendiera y en un par de meses probablemente iba a olvidar esta situación. Pero era negarme a algo que me había tocado vivir. Al poco tiempo llegó a la ciudad de Arequipa una persona que imagino ustedes conocen muy bien, que es Sisto Paz. Le, sin que yo le contara nada, él me pidió que le contara lo que me había tocado vivir, le relaté mi experiencia y desde ahí me fui integrando a esto que llamamos el mundo del contacto extraterrestre. Con el paso del tiempo, una noche en un desierto, en un encuentro donde había personas de varias partes de Sudamérica, ahora tengo 33 años, lo que les relato sucedió en el año 2007, a través también de una especie de nubosidad o de campana de luz, pude vivir mi primera experiencia con un ser intraterreno, un ser de nombre Abudamir, de un aspecto físico, humanoide, calvito, de aspecto oriental, que vestía una túnica blanca y que estoy seguro era más humano de lo que yo era en ese momento. Él me ayudó también a desmitificar un poco la experiencia de contacto con los seres intraterrenos y a comprender que ellos representan tal vez a la humanidad mejor que nosotros, porque han podido exteriorizar, manifestar esos dones y esas virtudes que nosotros todavía poseemos de forma latente. Este ser también me hizo referencia a lo mismo. Ya no solo me habló de forma teórica del contacto interior, como lo hizo Zenón años antes, sino que durante tal vez menos de un segundo, él, no sé cómo, o bueno, mejor dicho, lo clarifiqué el año pasado, pero en ese momento no sabía cómo, él me indujo, por decirlo de alguna manera, a que por un instante me sintiera parte de un todo. Mi concepto de individualidad desapareció. No era yo, simplemente era parte de un todo, de un absoluto. Era como si mi ser se expandiera y cuando tomé conciencia de lo que estaba pasando se volviera a congregar en un mismo punto y mi individualidad reapareció y volví a ser Alonso. Pero esa experiencia, por más efímera, por más corta que haya sido, me permitió comprender realmente de forma práctica, tangible, a qué se refieren estos seres y qué es lo que quieren decirnos detrás del mensaje que nos han brindado hace miles de años. Es como probar la torta de chocolate. La pruebas una sola vez, ya no necesitas probarla de nuevo para saber cuál es su sabor, a qué sabe, ¿cierto? Entonces esa sensación me quedó dentro y
me generó grandes incógnitas. Si les digo que me dio respuestas es mentir, me generó muchas dudas. Con el paso del tiempo, en el año 2012, fuimos invitados a un retiro interior de la Hermandad Blanca. En este retiro interior, las personas que fuimos vivimos experiencias diversas. Vivimos experiencias de contacto con estos seres. Pude ver nuevamente a Budamir, pude ver nuevamente a Zenón, pero lo más relevante de todo aquello que nos sucedió en este viaje, que fue un viaje al medio de la nada, yendo desde los 1000 hasta los 5000 metros de altura, caminando 9 horas diarias por 8 días, un viaje realmente sorprendente y único, porque no sabíamos a dónde íbamos. Estos seres en ese momento, justamente haciendo referencia a lo que menciona Iván, Antarel, un apuniano, mencionó que en efecto, como las culturas ancestrales de nuestro mundo, no solo la cultura maya, sino la gran parte de culturas milenarias de nuestro planeta, habían mencionado que el año 2012 era el final de una etapa, pero era el inicio de un nuevo proceso. Ellos nos mencionaron que a partir del año 2012 al año 2025 se iba a vivir un proceso de transición planetaria, en el cual las energías de nuestro mundo se iban a amplificar y en muchos casos se iban a volver mucho más polares, haciendo que lo malo y lo bueno se vea mucho más manifiesto y acentuado en nuestra realidad y en nuestra propia sociedad. Año 2025, que es una fecha que le he escuchado también en muchas otras personas, incluyendo a un buen amigo, Luis Fernando Mostajo. En esta experiencia, en la información que ellos nos dieron a través de unas planchas, de unas láminas doradas, lo que a mí me pareció curioso es que dentro del relato que nos hacían de cuál era el propósito de la humanidad, cómo es que fue creada y cuál es nuestra misión como seres individuales y colectivos, ellos también hacían mención a que una última lámina que se encontraba en blanco era el mensaje más importante que nos podían brindar. Ellos nos dijeron que esa lámina que representa la historia de la humanidad, este libro dorado que representa quiénes somos, cuál es nuestro propósito y también nuestro origen, estaba en blanco esta última lámina porque nuestro futuro no está escrito, que depende de nosotros, no de ellos, no de nuestros hermanos del espacio ni de la Hermandad Blanca, sino que depende de nosotros, de cuánto seamos capaces de hacer por el propio hombre, por nuestro propio mundo, escribir esa última lámina. Y que tanta era su confianza en la humanidad, que tanta era su fe en nosotros, que esa última lámina que estábamos por escribir no solo iba a afectar de forma determinante nuestra propia vida, nuestra propia evolución como raza, sino que de forma directa e indirecta también iba a afectar de forma determinante su propia evolución, su propia historia y la estabilidad de su propio tiempo y realidad. En conclusión, ellos creen en nosotros más de lo que nosotros nos imaginamos. En el año 2015 realizamos un encuentro que fue muy curioso. Yo siempre he sentido el propósito de la unidad en mi vida. He formado parte de misiones que existen en nuestro mundo que nos invitan al desarrollo y al crecimiento personal. Y siempre sentí la necesidad de integrar, de congregar. En el año 2015, después de un encuentro muy curioso que reunió a más de 500 personas en el desierto de Chilca, donde hubo brahmanas, hubo sacerdotes católicos, hubo monjas, algunas de los que están aquí también estuvieron en ese momento, hubo masones, templarios, era una mixtura de todo un poco de aquello que nosotros llamamos pseudoespiritualidad. Tuvimos no solo la presencia física de esta espiritualidad humana, sino también un avistamiento que estuvo desde las 4 de la tarde hasta las 4:30 en una montaña presente por largo tiempo. Pero en ese momento, después de estas experiencias tan intensas, que inclusive gente que es del humanismo y no tiene nada que ver con la experiencia de contacto, tuvo manifestaciones muy cercanas de los guías, al punto de verlos físicamente alrededor del grupo, a mí me vino un cuestionamiento y me comencé a preguntar si realmente lo que yo estaba haciendo hasta ese momento me hacía feliz, si realmente me llenaba plenamente. Mi vida hasta ese tiempo, a pesar de que en ese momento tenía 27, 28 años tal vez, se había tornado en viajes en los cuales yo compartía mi propia experiencia de contacto. Hablaba de lo que me había tocado vivir. Pero me puse a pensar que eso realmente no me llenaba, que realmente yo no sentía que estaba contribuyendo plenamente a un cambio
a un cambio personal y como consecuencia de la humanidad a través de lo que compartía. Sentí como que estaba en la cima de una montaña y estaba feliz, en una zona de confort, tranquilo y haciendo lo que hacía, me motivaba, me hacía sentir bien y demás. Y adelante mío, y eso también lo clarifiqué en un sueño durante esa noche, veía un abismo. En mi sueño decidí lanzarme al abismo. No, al final no supe si es que pude abrir mis alas y volar o simplemente me estrellé contra el piso porque en el momento que me lancé desperté. Pero cuando desperté de ese sueño, me di 2 años de tregua. Dije, me voy a alejar 2 años de todo esto porque quiero encontrar mis propias respuestas personales. Quiero encontrar mi propio propósito de vida. Quiero encontrar para qué estoy acá. Y estoy seguro que no estoy acá simplemente para investigar o contar una historia. Me tomé esos 2 años, me sumergí en lo profundo de la inconsciencia del mundo, asumí un trabajo convencional, asumí el ánimo de competitividad de la labor diaria y todo por el estilo. Este proceso yo lo inicié un 31 de octubre, en donde me escribí una carta a mí mismo y a la Hermandad Blanca, donde yo les decía que me den 2 años, la guardé en una hoja de Word y la puse en mi computadora. 2 años después, justo un 31 de octubre, abriendo una computadora que era de mi trabajo, encuentro un archivo de Word sin nombre y cuando lo abro encuentro ese texto. Lo leí y me pareció muy curioso porque eso nunca yo lo había dejado ahí. Esta computadora en realidad pertenecía a un trabajo en el cual estaba en el último año. Tenía una reunión con los asesores comerciales de la empresa en la que yo trabajaba, leí el texto rápidamente, me fui a la reunión y lo curioso es que a eso de las 7:30 de la mañana que se estaba desenvolviendo esta reunión, a plena luz del día apareció una esfera blanca por la ventana en plena ciudad, que la pudimos filmar por unos 5 minutos. Y sentí claramente la necesidad de escribir, y como me rehusé a esa necesidad de escribir, la información vino directamente a mi mente. Y era que tenía que tomar una decisión respecto a los compromisos que yo había asumido. Así que ya me había adaptado a un estilo de vida común, a generar una rutina de vida. Me costó mucho, pero pude salir de eso. Tuve realmente el apoyo de lo que nosotros llamamos Hermandad Blanca, y a partir de ese momento me dejé guiar más que porque ellos me decían, más por mi propio sentir. Decidí realmente iniciar ese proceso de reconexión con lo que yo quería, con lo que yo buscaba. Como producto de eso, junto con el apoyo de varias personas y apelando a mis recuerdos de la niñez, decidí estructurar esa información, sobre todo la información de una civilización a la que yo le llamo, y le llamé siempre desde niño Sulor Is. Ese es uno de los recuerdos que tengo desde que tengo uso de razón. Sulor Is en español sería algo así como la primera humanidad solar. Sulor Is está en un idioma, mejor dicho, una frecuencia vibratoria, que le podemos llamar idioma, que es Akara. Akara es una lengua o una frecuencia vibratoria que utilizaban como medio de comunicación en esa civilización. Esa civilización hoy en día la conocemos como la Lemuria. Y realmente esta civilización lemuriana representa la primera humanidad totalmente innata, es decir, la humanidad sin manipulación, sin mezclas, sino simplemente con la esencia genética de quienes somos. Esta civilización vivió un proceso muy similar al nuestro. Llegaron a un proceso de caos, de conflicto, de divergencia tremenda, muy similar a lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Hoy en día nuestra sociedad nos invita a manifestar nuestra espiritualidad y nuestra evolución de manera externa. Basamos nuestra fe, nuestras creencias y nuestra seguridad en el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, de los estudios y demás herramientas que hemos generado como civilización. Pero no sé si se han dado cuenta que mientras más buscamos fuera, mientras más enfocamos nuestras necesidades de forma externa, más vacíos nos sentimos por dentro como humanidad. Porque mientras más enfocamos nuestra búsqueda en lo externo del mundo, más nos alejamos de nuestra propia esencia, de quiénes somos realmente, y vamos perdiendo perspectiva de nuestra verdadera naturaleza como seres humanos, como seres espirituales. En aquella civilización pasó exactamente lo mismo, con algunas marcadas diferencias, porque tenían un desarrollo espiritual y tecnológico bastante más amplio que el nuestro. Cuando esta civilización estuvo a punto de colapsar porque no encontraban las respuestas que buscaban, una mujer junto a su pareja, Adib Ahani,
decidió hacerse una pregunta muy simple. Ella se preguntó, ¿por qué si las respuestas que buscamos de forma externa cada vez nos hace sentir más vacíos, por qué no comenzamos a buscar esas respuestas que necesitamos como civilización dentro de nosotros? Y ella inició un proceso introspectivo que la llevó a comprender que la esencia misma del ser humano está hecha en base a tres grandes macrofrecuencias. La frecuencia del sonido, que a su vez es creada por la frecuencia de la luz, que a su vez es creada por la frecuencia del sonido, y que a su vez es creada por una frecuencia esencial primigenia que ellos llamaron alom, que significa el primer latido, el primer impulso. Este conocimiento que ella obtuvo a través de esta búsqueda introspectiva, hoy en día la vemos a través de civilizaciones y textos sagrados como por ejemplo la Biblia, donde dice Dios dijo hágase la luz. Dios, el alom, el principio creador, dijo hágase, sonido, creó la luz. ¿Qué hizo esta mujer? Hizo un proceso inverso. Se iluminó, fue a la luz. De la luz accedió al sonido, a la manifestación creadora. Y el sonido, como aquella vibración que no se escucha, pero que sí te guía a través del sentimiento, la llevó al alom, a la esencia de quienes somos. Es decir, que a través de esta búsqueda introspectiva, esta sociedad comprendió que las respuestas que necesitaban no eran externas, sino que estaban en nosotros. Y comprendieron también cuál era la naturaleza del ser humano. Nosotros hemos sido creados con la genética, con la información, el conocimiento, la vibración de las 32 razas primigenias del cosmos, de las 32 frecuencias primigenias del cosmos que han originado la vida. Nosotros somos la raza 33. Nosotros somos la manifestación simbólica potencial de la unidad. Nosotros representamos la unidad del universo. Cuando nosotros alcancemos nuestra propia unidad, esa convivencia armónica con lo que somos, con nuestro propósito de vida, de forma indirecta, y yo estoy seguro que más directa que indirecta, vamos a afectar a buenos y a malos, a todos aquellos que han intervenido en nuestra creación. Vamos a convertirnos en ese portal dimensional que el universo entero anhela para conectarnos con una realidad totalmente distinta para todos. Desde ese momento, y a través de mi propia experiencia y de la información que ellos nos han brindado, yo tengo la plena seguridad de que el contacto más maravilloso que todos podemos vivir, primero es con nosotros mismos, del reconocimiento de quiénes somos. Y el verdadero cambio de la humanidad no va a venir de los guías, no va a venir de los seres extraterrestres ni de la Hermandad Blanca. El verdadero cambio de la humanidad va a venir de nosotros mismos. En la medida que comprendamos que con cada sentimiento, con cada emoción, con cada pensamiento y como consecuencia con cada acción, estamos escribiendo nuestra realidad. Un ser muy sabio dijo hace más de 2000 años, lo que uno siembra, cosecha. Todo lo que tenemos en el mundo es perfecto en este momento. El universo no se equivoca en las experiencias. Esta pandemia, esta crisis que está viviendo la humanidad, es lo que nosotros hemos pedido y hemos necesitado como experiencia para despertar. No permitamos que esta experiencia nos sumerja en el miedo, sino que se convierta en el trampolín, en ese impulso final para ese cambio sin retorno que todos estamos anhelando, para realmente transformar nuestras realidades de nosotros. La última vez que me tocó ver a dos miembros de la Hermandad Blanca Intraterrena, justamente fue en compañía de buenos amigos y hermanos en un viaje que realizamos el año pasado al mítico Paititi, a este retiro interior que se encuentra en la selva del Mano. Tuvimos la oportunidad de compartir con estos seres y clarificar un poco más su historia y cómo es que se han ido desarrollando a lo largo del mundo, a lo largo de nuestra propia existencia. El término Hermandad Blanca es simplemente un nombre que se le da a esta especie de sociedad espiritual eh, a lo largo de nuestra historia. Ha tenido muchos nombres, tiene muchos nombres. Dentro de muchos grupos herméticos, dentro de muchas inclusive religiones se le menciona de forma distinta, pero el propósito sigue siendo el mismo. Para entender realmente qué es la Hermandad Blanca, podemos ir a la esencia misma de nuestra historia como humanidad. Y es que a lo largo del tiempo, las distintas culturas y civilizaciones que se han ido desarrollando en nuestro planeta han creado mitos y leyendas de seres mágicos, de seres con poderes sobrenaturales y extraordinarios,
que de uno y otro modo han ayudado a la creación y posterior desarrollo de estas civilizaciones. Para no ir muy lejos, por ejemplo, la cultura maya. Todos hemos escuchado hablar de la cultura maya, una cultura milenaria, mítica, ancestral. Pero sin embargo, no le prestamos mucha atención a las leyendas de nuestras culturas milenarias. Por ejemplo, los mayas, dentro de sus leyendas de miles de años de antigüedad, mencionan a un ser al cual llamaban Itzamna, o también llamado Samna, el dios de la sabiduría. Según las leyendas mayas, este ser que era graficado con el aspecto de un anciano, vino de una civilización que se encontraba más allá del mar. Dicen las leyendas que cuando arribó a las costas del Yucatán, trajo consigo grandes y sorprendentes conocimientos. Les enseñó sobre el uso de plantas medicinales, les enseñó también sobre el uso y decodificación de simbología sagrada. Dentro de ella, por ejemplo, el calendario maya, que se convirtió en la piedra angular de todo lo que se mencionó que iba a suceder a partir del año 2012 en adelante. Los mayas también mencionan que cuando este ser, llamado Insamna, partió de este mundo, murió, fue enterrado en las pirámides de Itzamal, un portal dimensional natural a través del cual la conciencia de este ser regresaría a su tierra de origen. Acá mismo, en las comunidades campesinas que aún preservan el conocimiento del incanato, digo acá mismo porque muchas de ellas están en territorio peruano, cuentan leyendas, historias también de mucho tiempo de antigüedad donde mencionan a los ñaupas. La palabra ñaupa significa ancestro, antiguo. Según estas leyendas, los ñaupas formarían parte de una civilización previa a la civilización humana. Son seres que vinieron también de un mundo perdido que estaba más allá del mar. Seres vestidos de blanco con capacidades y talentos extraordinarios que cuando arribaron a territorio sudamericano construyeron grandes ciudadelas en la superficie y asistieron a las sociedades que se iban desenvolviendo en ese momento, culturas ancestrales. Cuentan las leyendas que cuando los ñaupas vieron que la era del hombre comenzaba y su era terminaba, decidieron habitar dentro de las chinganas. La chingana en quechua, en español, perdón, significa canal subterráneo, cueva. Es decir, que a través de estos canales subterráneos accedieron debajo de la superficie del planeta y construyeron ciudadelas intraterrenas. Inclusive mencionan que una de estas ciudadelas fue hecha debajo del mismo lago Titicaca y fue mantenida gracias a sus poderes sorprendentes. Si nosotros analizamos que estas leyendas del mundo antiguo son más que leyendas y realmente hacen referencia a nuestro origen, podríamos asumir también que la leyenda, por ejemplo, del incanato, donde nos habla de Macocapa y Mamaoglio, dos seres con poderes mágicos que salen del lago Titicaca para fundar una cultura, no es una simple historia. Y podríamos tal vez comprender que la aparición y desarrollo de nuestras sociedades antiguas tuvo un propósito trascendente y que realmente son el sustento espiritual, el sustento de conocimiento sobre el cual nosotros hemos ido construyendo nuestra humanidad actual y que yendo a nuestras raíces podemos también modificar nuestro propio presente y construir un futuro distinto. Para no ir muy, para poner tal vez un último ejemplo por temas de tiempo, los Hopis. Los Hopis hablan dentro de sus leyendas de miles de años de antigüedad de una cultura, de una sociedad que al igual que la Atlántida de Platón, fue destruida por una gran catástrofe natural. A esta sociedad antigua los Hopis le llamaron Cascara. Ellos mencionan que los sobrevivientes de Cascara, seres de buen corazón, arribaron a territorio norteamericano y que junto con la ayuda de los cachitnas, la palabra cachitna en Hopi significa escudo volador, que, que nosotros hoy día lo podemos interpretar pues como visitantes de las estrellas, ¿no? Ambos, tanto los cachinas con la ayuda de los sobrevivientes de Cascara con la ayuda de los cachitnas, fueron, dice según las leyendas, al Monte Shasta, y que estos seres construyeron debajo de la misma montaña una ciudadela, y que esta ciudadela fue habitada y es habitada por estos seres vestidos de blanco con capacidades extraordinarias. Inclusive los Hopi mencionan que gran parte de la sabiduría que ellos tienen hoy en día como cultura surge a través de la interacción con estos habitantes de los mundos intraterrenos. Si nosotros tomamos estas leyendas, esas historias como algo más que simples relatos del mundo antiguo, vamos a poder asumir que culturas ancestrales, que según nos cuenta la historia,
nos cuenta nuestra propia ciencia, no tuvieron ningún tipo de contacto entre sí. Todas ellas han creado historias de gran similitud, donde mencionan a seres con poderes mágicos, sobrenaturales, vestidos de blanco, seres con habilidades extraordinarias que vinieron de un mundo perdido que está más allá del mar, y que ayudaron a la creación y posterior desarrollo de estas culturas antiguas. Seres como por ejemplo los ñaupas para los incas, como los sobrevivientes de Cascara para los hopis, como Itzamna para los mayas, seres que hoy en día nosotros podríamos interpretar como miembros de la gran hermandad blanca de nuestro planeta, y que desde un inicio se han manifestado de forma tangible y concreta en nuestra historia, apoyando a la humanidad de forma diversa, con un mismo propósito: motivar al ser humano al despertar definitivo de conciencia. La Hermandad Blanca como tal, desde mi perspectiva y lo que nosotros hemos ido compartiendo a través de las experiencias de contacto, no es un grupo espiritual. La Hermandad Blanca no es una sociedad Se bajó. mística. La Hermandad Blanca como tal no es ni es una Ahora, religión ni nada que se le parezca. ¿cómo le... Eh, la Hermandad Blanca en sí es un estado de conciencia, que cuando uno llega a ese estado de conciencia comprende que el servicio al prójimo, que el servicio a los demás, es el motivo de su propia realización. La Hermandad Blanca tiene propósitos muy puntuales. Esta sociedad, que se gestó en un inicio a través de 32 representantes de civilizaciones extraterrestres y que con el paso del tiempo ha ido adosando, digamos, a seres de culturas ancestrales como los lemurianos, como los atlantes, como sobrevivientes de Mu y demás, hoy en día ya está integrada también por seres humanos. Muchas personas que habitan hoy en día en la superficie del planeta y que tienen como propósito el servicio a los demás, forman parte activa y consciente de esta gran sociedad de luz, de esta gran hermandad que nosotros llamamos Hermandad Blanca. La Hermandad Blanca tiene como propósito esencial el, el custodiar lo más sagrado para la humanidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que el conocimiento es poder? Y es cierto, la Hermandad Blanca custodia el conocimiento más importante para el ser humano. Ellos albergan nuestra verdadera historia. Ellos son los receptores y los custodios del origen de la humanidad. Es importante que nosotros sepamos quiénes hemos sido, para que a través de la comprensión de nuestro propio origen, sepamos quiénes somos y como consecuencia, qué es lo que podemos hacer en un futuro inmediato. ¿Cuál es nuestra responsabilidad individual con nuestra propia evolución? La responsabilidad con nuestro planeta, con la humanidad, y la responsabilidad con una infinidad de seres, entidades y conciencias dispersas por el universo que realmente están esperando mucho de nosotros y que, como les mencioné hace un momento, tienen una fe más clara en el ser humano que nosotros mismos. La Hermandad Blanca no nos invita a seguirlos. La Hermandad Blanca no dice que tenga las respuestas que el ser humano busca. La Hermandad Blanca, a lo largo del tiempo, ha desarrollado distintos proyectos de existencia. En un momento, nos trataron tal vez como niños que necesitaban una dirección o una educación muy directa. Pero con el paso del tiempo, mientras han visto que la humanidad ha ido evolucionando, y eso es algo que lo conversamos o lo compartimos mucho con ellos, con estos seres en el último viaje que realizamos al Paititi, es que ellos nos invitan a seguirnos a nosotros mismos. Ellos nos dicen, la humanidad está influenciada por dos fuerzas, por lo que llamamos negatividad, que de una u otra manera influenciaron también en nuestra creación y por eso creen tener derechos sobre nosotros y nos utilizan como herramientas, como alimento, hasta como una granja humana. Por otro lado, tenemos a seres que creen en la humanidad y que nos siguen asistiendo y apoyan. Pero las respuestas que busca la humanidad no están aquí ni están acá. Las respuestas que necesita el ser humano están en el equilibrio, están en nosotros que representamos la unidad. Por eso es que ellos nos dicen, no nos sigan. El mensaje que nosotros siempre les hemos brindado es un mensaje de libertad, un mensaje de verdad, que no nos invita a seguir lo que nosotros les decimos, que los invita a reconocerse, a comprender quiénes son, a encontrar su verdadera naturaleza. Lo que ellos nos mencionan
es que en el equilibrio de nuestro propio ser están las respuestas que buscamos. La evolución del ser humano es como un río. Tenemos la orilla izquierda y la orilla derecha y el agua que fluye en el medio. Si yo al río le quito la orilla izquierda, el agua se desborda y deja de ser un río, deja de tener un propósito de flujo, el agua se estanca. La evolución del ser humano es la misma. Nuestro camino no está ni en este bando ni en este bando. Está en el equilibrio de las fuerzas, está en el flujo del agua, en aprender a fluir con nuestra propia evolución, con nuestro propio conocimiento. Generar Tú, Claudia, me hablaste, tú eres voluntaria, muy bien. generar una Vamos, tercera ahí también, perspectiva. Perdón, había un poco de ruido. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Estamos viendo si podemos silenciar a quien abrió el micrófono sin querer. De Raquel, creo que es. No, Rosalía. no, Vamos. No se preocupen. Bueno, como les decía, lo que ellos nos mencionan es que debemos aprender a buscar la tercera perspectiva, es decir, encontrar el equilibrio, el flujo del río. Nuestro camino no está en las orillas, sino en encontrar ese flujo que somos nosotros mismos, en comprender que en nuestro interior radica la esencia misma de la existencia. Somos el producto de la creación, de la unificación de las razas y frecuencias más importantes del cosmos. Entonces, lo que necesitamos inicialmente está dentro de nosotros. Y esa búsqueda introspectiva es la que nos va a llevar a la respuesta definitiva que necesitamos para un cambio consciente, para iniciar ese cambio, ese tiempo que todos anhelamos, a ese cambio que todos deseamos. Y ellos también nos mencionaron que este año va a ser un año difícil en muchos aspectos, pero difícil desde la perspectiva externa. Ante toda situación, nosotros tenemos dos alternativas. Podemos interpretarla desde la polaridad de la mente, juzgándolo como bueno o como malo, pero siempre bajo el juzgamiento, que de una u otra manera nos lleva a asumir uno de los dos bandos, a estar en las orillas del río. O podemos trascender la polaridad de nuestra mente para interpretar que todo lo que acontece en nuestras vidas es perfecto y tiene un mensaje, un propósito constructivo. Y apenas trascendemos la polaridad de la mente y nos enfocamos en la unidad de nuestra conciencia, dejando el juzgamiento de lado, aceptamos la situación que nos toca vivir y a través de la aceptación viene el aprendizaje. Alguien muy sabio también dijo, a lo que uno se resiste, persiste. Si nosotros seguimos resistiendo a esta experiencia llamada pandemia, esta experiencia llamada pandemia va a seguir persistiendo en la humanidad. Esta experiencia tiene un mensaje para nosotros, algo que enseñarnos. En la medida que nos abramos al aprendizaje, al mensaje, dejando el juzgamiento de lado, la polarización de que es buena o es mala, sino simplemente aceptándola, vamos a poder comprender el mensaje que está detrás de esta experiencia. Y como consecuencia, asumiendo el mensaje también la enseñanza, el aprendizaje. Y cuando uno aprende, el maestro deja de tener sentido y el maestro desaparece. Si aprendemos de esta experiencia llamada pandemia, llamada cuarentena, como le queramos poner, la experiencia va a dejar de tener sentido y va a desaparecer de nuestra sociedad. Lo que yo podría decirles, creo que para terminar el tema de la Hermandad Blanca, es que desde mi perspectiva personal, el mensaje que ellos nos han brindado siempre ha sido un mensaje de autoconocimiento. Sé que la Hermandad Blanca se manifiesta de diversas formas. He conocido gente que contacta con la Hermandad Blanca a través de conexión angélica. He conocido gente que contacta con la Hermandad Blanca a través de seres extraterrestres. He visto gente que contacta con la Hermandad Blanca a través de mensajes de maestros, inclusive de seres de la naturaleza. Como les digo, la Hermandad Blanca involucra a un gran conjunto de seres, conciencias y entidades que más allá de las formas tienen un mismo propósito de servicio. La Hermandad Blanca es un estado de conciencia. Esos seres están en un estado de conciencia al cual nosotros tenemos que acceder. Un estado de conciencia que nos permita trascender todo aquello que en apariencia nos separa y divide como seres humanos, para encontrar aquello que en esencia nos une y nos identifica como seres espirituales. Eso que llamamos amor y que se sublima y se magnifica a través del servicio. Y que nos lleva también a comprender
que la espiritualidad no es teórica. La espiritualidad no está sujeta a las formas, ni a las prácticas, ni a los dogmas. La espiritualidad es práctica, es aquella que se manifiesta con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras actitudes, con nuestra liberación, con todo lo que emana de nosotros. Y bueno, por lo menos a mí siempre me sirve esta reflexión de quién es más espiritual. Aquella persona que medita todos los días, hace ayuno, cree en ángeles, se informa constantemente de los últimos mensajes de los hermanos del espacio y que como motivo de esas prácticas a veces creemos ser distintos o mejores al resto. O aquella persona que sin saber nada de estos temas es capaz de despertarse todos los días con una sonrisa gigante en el rostro, de abrazar a su hijo y decirle, hijo, te amo, de abrazar a su esposa, de bendecirla y decirle te amo, e irse a trabajar con una actitud positiva que inspire al resto. ¿Qué es lo que nosotros podemos contribuir realmente con este proceso que estamos viviendo? Para mí el mensaje de la Hermandad Blanca es claro. Yo lo traté de plasmar, ¿verdad? Eso les quería comentar a raíz de algunas consultas que me estuvieron haciendo. Yo creo en un mensaje universalista. Tengo mucha afinidad por algunos grupos y misiones, pero mi esencia realmente es universalista y creo en la unificación de muchas cosas, la unificación de lo que nosotros somos como humanidad. Hace algún tiempo, tratando de darle forma a mis propios recuerdos de la Lemuria, sumado al mensaje de estos seres, se me ocurrió formar una asociación, fundación, que le puse de nombre MUN. Lo menciono para aclarar algo. MUN, que son las siglas de Movimiento Unidad Mundial y que en otro tiempo significó Mouri, energía mauriana o masculina, Mauri, o energía mauriana o mariana o femenina, y en la U del medio es Unori, la trascendencia de la polaridad a través de la unidad de nuestro propio ser. Eso significa MUN. No es un grupo espiritual, no es una logia, no es una secta, ni nada por el estilo. MUN es simplemente un movimiento que se basa en 3 principios esenciales que se manifestaron en la Lemuria, que yo los he traído este tiempo porque siento que es mi responsabilidad. El principio del Imsará, que significa camino interior, el principio del Iwina, que significa conocimiento sagrado, sabiduría, y el principio del Nahuán, que significa acción o servicio. Estos 3 principios fueron los que se dictaron como base social de la época de la Lemuria. Busca tu interior, encuentra tu conocimiento sagrado, tu sabiduría, y cuando lo encuentres, sirve al prójimo a través del ejemplo. Nosotros, y en realidad creemos como una asociación sin fines de lucro porque hacemos proyectos de servicio social, como por ejemplo el que estamos haciendo en las cárceles de mujeres, en donde les enseñamos a meditar. No solo les enseñamos a meditar, sino que también les damos herramientas para que cuando salgan de cumplir sus condenas también puedan tener alguna labor, como carreras técnicas y cosas por el estilo. Y elegí la cárcel de mujer porque la mujer, como bien lo vemos en este grupo, que como alguien mencionó, es un matriarcado, y siempre la mujer predomina y está predominando en este proceso porque es la que mejor manifiesta esa energía femenina que está guiando nuestra evolución. La mujer es el perfecto reflejo de la manifestación de la energía femenina que realmente está marcando la pauta de la evolución humana. Por eso es que elegí la cárcel de mujeres, para asistir, para liberar a esa energía latente en estos lugares de reclusión. Y segundo, una cárcel, porque todos estamos de una u otra manera en una cárcel mental. Todos estamos en una sociedad que nos esclaviza y nos limita. Y para enseñarles a estas mujeres que realmente la verdadera libertad no está en el aspecto físico, sino en la expansión de nuestra propia conciencia. Quería aclarar esto, Marco. Disculpa que me haya salido un poco el tema, pero era algo que me estaban preguntando mucho. Yo creo que existen muy buenos grupos espirituales en el planeta que nos han dado la información y el conocimiento para poder evolucionar, pero no tendría sentido crear otro más. No tiene lógica. Simplemente esto es un movimiento que reúne a gente, como está pasando últimamente, a través de un proyecto que hemos venido realizando en el último mes. Hemos reunido a personas de diversas filosofías, creencias, dogmas. Hay escritores, músicos, contactados y de todo un poco, que están dando meditaciones gratuitas todos los días, mensajes y demás, para todas aquellas personas que realmente necesitan un mensaje de esperanza en este tiempo. Ese es el propósito de unificar. Así es. Y eso, esencialmente, eso es lo que nos toca hacer.
Cuando Marco y Iván me comentaron sobre este proyecto, a mí me encantó, porque yo creo que la unidad que se manifiesta a través de este grupo es el fiel reflejo de lo que la humanidad necesita en este tiempo. Dejar de lado lo que nos divide y encontrar lo que nos une. ¿Qué es lo que podemos hacer juntos para realmente construir ese futuro que todos deseamos? Y como lo dice la Hermandad Blanca, el cambio está en nuestras manos. Tenemos que comprender que los artífices y arquitectos de nuestro propio destino somos nosotros mismos. Ellos nos quieren mucho, nos apoyan, pero a veces la mejor manera de apoyar a alguien es no ayudarlo, para que él se ayude solo. Y a veces la mejor manera de ayudar a alguien también es viéndolo a la distancia, caerse y levantarse, para que aprenda a recorrer su propio camino. Gracias por todo, Marco. Gracias por todo, Iván. ¡Wow! ¿Qué podemos decir al respecto? De verdad que es maravilloso poder escuchar esto. Sí. Vamos evolucionando, es como que vamos en escala así, increciendo. Hay mucha información que transmitiste, Alonso, que quedamos como... todavía tenemos mucho que obviamente asimilar, entender también, porque hay muchas cosas que están en ti. Entonces, se agradece mucho que nos hayas permitido ahondar en tu experiencia, en lo que has vivido, en lo que ha sido tu proceso de contacto, tanto a nivel personal, a nivel interno. Yo creo, y yo siempre he creído, y esto es algo que lo hemos conversado con Iván también, que el retiro interior más lindo que existe es el retiro que uno tiene con uno mismo, el retiro hacia adentro. Y por eso que también él tiene un grupo que se llama Contacto Interior. Así es, justamente porque coincidimos con Marco que si bien, bueno, mucha gente se siente identificada con grupos, como vos decías, el retiro interior es el que en definitiva uno, donde haya todas las respuestas. A mí me pasaba que cuando era más jovencito yo pensaba que esto era una búsqueda espiritual. Con el tiempo me fui dando cuenta que es un encuentro con uno mismo y que cada vez que me hallaba ante una persona o me hallaba ante un lugar simplemente era un reflejo de mí mismo. No encontraba más respuestas que aquella que es proyectada de mí. Y sí, como vos decís. Y también te noto como que estás madurando en algunas cosas, porque vos decís como que pediste 2 años de gracia, por así decirlo, para madurar algunas cosas. Inclusive mientras te iba escuchando, vos mismo estás como asumiendo algunas informaciones. Sé que Marco tiene un montón para decir, así que, este, amigo, adelante con lo que me habías comentado, que me parece que va a venir perfecto ahora. Oye, bueno, Alonso, queremos agradecerte este momento, todo lo que nos entregaste como información. Aquí nos dejaste a todos más arriba todavía de lo que ya estábamos dentro de las prácticas. Así que muchas gracias. Te liberamos para que puedas seguir. Sé que debes tener algunas otras actividades. Mañana tienes una actividad también, justamente con el movimiento MUM, que tiene relación con WESAC. Si quieres puedes contarnos un poquito de eso para hacer la invitación para mañana. Mañana, como parte de los eventos que estamos haciendo dentro de este encuentro, a petición de la gente decidimos hacer una segunda etapa, en donde ya no van a haber solo meditaciones ni mensajes, sino que también ahora van a haber músicos que han hecho algunas canciones para la humanidad y van a haber talleres totalmente gratuitos de personas que de una u otra manera son referentes de aquello que nosotros llamamos espiritualidad. También vamos a seguir con las meditaciones. Mañana vamos a hacer una meditación global por WESAC. Si bien es cierto que WESAC es hoy día, pero queremos fervientemente en la relatividad del tiempo y hemos decidido hacerla mañana. Hoy día también tenemos una entrevista con Johanan Díaz a las 10 de la noche. Vamos a hablar un poco más sobre la Hermandad Blanca. Los invito también a los que quieran participar. Y algo se me va. Sí, a partir del domingo, el domingo inicia el primer taller que lo va a dar un amigo de Colombia.
sobre los planos dimensionales, si mal no recuerdo. El día lunes tenemos una meditación dirigida por Sixto y así sucesivamente eventos diarios durante los siguientes 2 meses. Y como les dije, hay de todo. Hemos tenido, por ejemplo, a un humanista Premio Mundial de la Paz, que es Jaime Jaramillo. Hemos tenido Sí. a Marco, que nos ha ayudado con alguna meditación, a Mili, que está acá presente, a Susana, y a muchas personas que realmente están poniendo en la práctica aquello que llamamos servicio. Y yo creo que el servicio nos dignifica, nos humaniza y nos permite también encontrar nuestro propio camino. Gracias por todo, chicos. Un placer estar con ustedes. Cualquier cosa que necesiten, cuenten conmigo. Y si no nos vemos a las 10 de la noche con Johanan, nos vemos mañana a las 7:30 hora Perú a través del canal de YouTube Movimiento Unidad Mundial, que estamos usando para hacer meditaciones en vivo. Gracias por Eso. Qué todo. bueno. Muchas gracias, amigo. Muchas Un grato gracias. saludo. Gracias a Después ustedes. después te miro. Sí, un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias por todo. Saludos a Johanan. Gracias. Ya le hago llegar el saludo. Nos vemos. Hasta Ya, luego. nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Bien, chicos. Qué lindo. Bueno, tenemos muchos temas todavía. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Hay sorpresas también, como les había mencionado. Algunas cosas que obviamente tienen relación con los temas que estábamos planteando, que uno de los temas que más nos gusta a todos nosotros son estos temas relacionados con de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está ocurriendo también con nuestra experiencia de contacto, y qué es lo que obviamente tenemos nosotros como información desde lo que hemos vivido también de la experiencia. Entonces, una de las experiencias que obviamente tienen relación con lo que se ha vivido dentro de los grupos de contacto, es uno de los lugares que probablemente yo voy a hablar desde lo que tengo como información, pero es un lugar que verdaderamente para todos debe existir una gran cuestionante, que viene a ser Morlen, ¿sí? O Ganímedes, como lo conocemos nosotros desde la ciencia. Este satélite que está dando vueltas alrededor de Júpiter. Entonces, lo que les quería comentar es que en Morlen está lo que nosotros llamamos, dentro de los grupos de contacto, la Confederación de Mundos. También dentro de Morlen tenemos a todos los que son los guías que conforman a los 24 ancianos de la galaxia, que vienen a conformar también lo que vendría a ser parte de los 33 seres de la Hermandad Blanca de la Estrella, ¿sí? Ellos normalmente tienen como una especie de lugar de reunión en este satélite, que es como un lugar donde se reúnen y podemos nosotros estar en contacto con él. Y hemos estado en contacto justamente en experiencias junto con distintos hermanos dentro de los grupos de contacto, que han sido bastante interesantes, donde se han revelado información importante para la humanidad sobre lo que está ocurriendo ahora y sobre lo que viene también. Y una de las cosas más relevantes, yo creo que el mensaje más trascendental dentro de todas estas experiencias de contacto es que el amor entre nosotros es lo más relevante. Y el mensaje más profundo, yo creo que desde esta conciencia un poco más elevada, viene a ser de que tenemos que aprender a amar incluso lo que más nos cuesta amar. Y esa es una gran misión. Entonces, en Morlen tenemos también a estos 49 guías que son guías extraterrestres de distintas civilizaciones que se han juntado en este lugar, y cada uno de estos guías están en distintos lugares del planeta apoyando, ¿cierto? Y guiando todo este proceso de evolución que estamos empezando nosotros a despertar. Y dentro de estos 49 guías de la Confederación de Mundos, que están teniendo en este momento contacto con distintas personas, se están generando distintos tipos de compromisos dentro de las experiencias de contacto. Y uno de esos guías que yo conozco y que tuve una experiencia muy linda, se llama Aldrix. Aldrix es un ser de Apu, que es un planeta de Alpha Centauri, como bien decía Iván,
que algunos dicen que está a 4.2, 4.3 años luz de distancia de acá de la Tierra, y que él es miembro de esta Confederación de Mundos, y en una oportunidad que estuvimos en un encuentro en Uyuni, yo tuve una insólita experiencia de contacto que fue bastante interesante para mí. Aún yo todavía siento que es algo increíble, que parece una locura a lo mejor para todos ustedes, pero para mí fue algo que me cambió la vida. Eso es lo que me tiene hoy en día, justamente, cumpliendo mi misión, que es hipnosis cristalina, una de las herramientas que ayuda al despertar de la conciencia crística de los seres humanos. Y esta experiencia fue que yo estaba en el grupo que se había congregado a través de Luis Fernando Mostajo en el desierto de Uyuni. Habíamos alrededor de 140, 120 personas, no recuerdo muy bien, pero éramos bastantes personas, ¿sí? Y estábamos en el desierto, y en ese momento que estábamos en Uyuni, un lugar que es un salar, es completamente, uno está arriba de la sal en ese lugar. El primer día, como estábamos en altura y además estábamos en un salar, es decir, la energía era muy potente, yo entré en un proceso de mal de altura, que se le llama, me apuné, literalmente. Y lo pasé muy mal, o sea, me sentí pésimo, me sentía como que verdaderamente no tenía que estar ahí, y entré en una catarsis muy potente, en la cual yo decía, bueno, quizás no tengo que estar en este lugar, eh, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué me hicieron venir hasta acá? Le preguntaba a los guías, ¿verdad? Y fue muy difícil para mí poder entender por qué estaba ahí y estaba viviendo esa experiencia justamente. No me estaba dando cuenta de lo importante, que en verdad lo que estaba sucediendo en ese momento era que estaba yo limpiándome en todo sentido. Y se me había ocurrido la genial idea además de haber ayunado ese día. Entonces, no tenía nada de comida en el cuerpo, tomaba muy poca agua, entonces la altura, el desierto, el calor también, el sol que había, no lo estaba pasando nada bien. Y ese día yo empecé a preguntar, entré en una catarsis, como les decía, me senté en el desierto, no sabía qué es lo que estaba haciendo, para dónde iba todo, y pedí una confirmación con respecto a lo que estaba haciendo, si había algo que verdaderamente era importante para ese día, que por favor se me diera alguna información al respecto. Y en ese momento yo me senté en el desierto, cerré los ojos y me sentí abrazado por una energía muy linda, muy hermosa. Y sentía que se me decía, tranquilo, sigue adelante, estamos en un proceso de trabajo y de preparación. Luego empezamos a hacer un ejercicio, donde en este ejercicio Luis Fernando nos guía hacia una meditación, donde yo veo que baja un ser con una túnica, y este ser con la túnica me entrega un cristal de un color verde esmeralda. Y este cristal me dice él de que es un cristal para la sanación del proceso que estoy viviendo, que esté tranquilo, que todo el dolor que yo sentía ya no lo iba a sentir más. Luego de esa experiencia que yo vivo en meditación, vuelvo y nos fuimos al lugar donde nos estábamos quedando. Duermo esa noche porque estaba muy cansado, me sentía muy mal todavía y todo. Y al día siguiente yo despierto como que si verdaderamente estuviera pero muy bien. Podía correr por el desierto, me sentía muy activo, comí también, que también me hizo muy bien eso de poder ingerir algo de alimento, porque justamente llegó una hermana de Perú que nos dijo, fue como un tirón de oreja para mí, dijo, no ayunen si no es necesario ayunar, porque ustedes tienen que cuidarse. Lo más importante es su cuidado personal. Si ustedes ayunan y van a estar en este lugar, lo van a pasar muy mal. Entonces, por favor, cuiden su alimentación. Si tienen que comer, coman. Si sienten que tienen que ayunar, ayunen. Pero siempre sintiéndose bien. Claro, Entonces, te pasaste disciplinado, como diría un amigo, sí, ¿no? es que ahí hay toda una historia detrás, pero no quiero extenderla. En pocas Ah, palabras, yo estaba ahí porque
me invitaron. O sea, yo fui invitado. Yo no tenía cómo llegar al desierto de Uyuni. No tenía, porque no tenía dinero, estaba viviendo en Cusco en ese momento, dormía en una camilla. Bueno, la historia, como les digo, es muy larga. La conoce ahí Luis Pimentel, que también está acá, pero esa historia es muy interesante porque obviamente requiere contar toda una historia, pero prefiero contar lo que tiene que ver con esta experiencia y Está llevarlo bien. y llevarlo a todo este viaje de lo que me pasó con Aldrich. Entonces ese día yo me sentía muy bien, como les decía, me sentía muy activo, me sentía más despierto, asumí que también era por esta energía que se me había entregado el día anterior en la meditación, y luego, más o menos como a eso de las 8 de la noche de ese día, estaban todos meditando, estaban todos en el grupo, y yo sentía separarme del grupo, sentía que tenía que ir hacia otro lugar. Y era muy fuerte esa sensación, era como un llamado, como que se estuvieran llamando, me estuvieran diciendo, ven, ven, ven a tener una experiencia con nosotros, como que no era algo que yo estuviera solo ahí. Me empiezan a llevar hacia allá, yo llego hacia un lugar del desierto donde me empiezo a alejar y empiezo a sentir en ese momento que entro como una especie de gelatina, que era una sensación muy extraña porque sentía calor adentro, sentía que todo se me movilizaba internamente, como que me sentía embriagado, como, no sé si te ha pasado a ti, que tú de repente vas caminando y sientes como que se te mueve el piso, como que algo pasa, pero no sabes por qué. Y Eso ante mismo, ciertas circunstancias, sí. Además, seguramente vos te estabas acercando al epicentro del lugar de la experiencia que ya estaba planteado. Así que me imagino que debe venir por allí, porque más allá de ser un lugar de poder muy conocido, ujú, estamos hablando de que vos acudiste a un llamado. O sea, este, ellos claramente están generando un parangón, un espectro donde va a ocurrir una experiencia donde vos sos citado y a su vez vos tuviste un tránsito de un esfuerzo que trascendió eh, todo lo económico que estás diciendo, o sea, vos te autosuperaste para llegar a ese punto. Siempre sean estas circunstancias de todo lo que hay que transitar para algo que inclusive vos mismo no vas a saber, digamos como el final de la película, hasta que lo vivencies. claro, Así que entonces, eso es lo que lo hace eh, fantástico. sí, porque es como una prueba en todo sentido, es como una prueba emocional, es una prueba intelectual, es una prueba física, entonces fue como todo un camino, un trayecto para poder llegar a ese momento. Y como te digo, o sea, uno nunca, yo creo que nunca está preparado para vivir una experiencia como esa. Uno, como que uno dice, ya, bueno, existen las preparaciones, las prácticas, lo que nosotros hacemos acá y todo, pero cuando tú llegas a ese momento y sientes todo este tipo de cosas que nunca has vivido antes, porque es algo que uno nunca vive antes, realmente no se te hace fácil, ¿sí? No se te hace fácil poder entender lo que estás experimentando a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Y lo que también tengo que comentar es que muchas personas después de esta experiencia me dijeron, nosotros sentimos el mismo llamado, pero no acudimos a la cita. O sea, muchas personas sintieron que había algo que los estaba llamando como experiencia de contacto, pero no fueron, ¿sí? Bueno, distintas cosas, tú sabes que dentro de esta experiencia es como que uno es un auto seleccionado, uno se selecciona solo, ¿sí? Por Claro. distintos tipos de cosas, no sabemos por qué, pero sucede así. Y cuando yo me acerco, como te digo, estoy dentro de esta energía que me está movilizando entero, en ese momento yo siento de que me absorben. Lo bueno es que yo creo que no viví esa experiencia físicamente. Siento como que si hubiera estado en un lugar y luego estuviera en otro, pero así de un momento a otro. Entonces no vi, por Ah, ejemplo, no puedo decir de que vi que yo me estaba elevando y que veía el desierto desde arriba. No, fue como en un momento, ¡pum!, desaparecí y aparecí en otro lugar. Y en ese momento que yo aparezco en otro lugar, un poco aturdido por la experiencia,
empiezo a mirar a mi alrededor y veo que la estructura en la que yo me encontraba era de un color verde esmeralda, muy brillante. Y esta estructura verde esmeralda en la que yo me encontraba también tenía como una especie de reloj que a mí me llamó mucho la atención, que era un reloj que tenía como una especie de péndulo, ¿sí? Sí. Y al lado mío había un ser gigantesco, como de alrededor de unos 2,80 m, ¿sí? Casi 3 metros de altura, calvo, unos rasgos un poco almendrados los ojos, ¿sí? Y en ese momento yo lo miro y la primera pregunta que se me ocurre decirle en ese momento es, ¿realmente tú eres así? Esa fue mi gran pregunta, la gran pregunta humana. ¿Realmente ¿Lo tú eres así? dijiste o lo pensaste? Lo pensé, no se lo dije Ah, físico, lo pensé. Y él ¿y qué me mira, sentías en ese momento? en ese, ¿Dónde digamos, porque vos decís, había una luminiscencia, Esmeralda, ¿dónde vos sentís que estabas ubicado o te ubicaron? ¿Cómo es cómo lo percibiste a ese ambiente? yo sentía que estábamos en una estructura, o sea, que estábamos como en una nave extraterrestre, en algo que nos estaba llevando a algún lugar. No sabía dónde nos estaba llevando, no sabía qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, porque como te digo, estaba muy aturdido, pero sabía que estaba dentro de una estructura que estaba movilizándose dentro de algún lugar. No sé si en el espacio, no sé si... Pero el tema está en que acá debo ser súper honesto de que lo que me ocurrió fue como en poco tiempo a nivel físico terrestre, pero fue en mucho tiempo a nivel de mi experiencia. Entonces, ¿qué es lo que me sucedió? Que le sucede a muchos de los que tenemos este tipo de experiencia y los que van a tener también, todos los que están acá, ojalá que puedan vivir experiencias como esta, que uno vive un tiempo de no tiempo en ese lugar. Entonces, todas las experiencias, todas las cosas, la información, lo que tú recibes, lo recibes como que si fuera muy rápido en muy poco tiempo. Es como que si te transmitieran un paquete de información gigantesco de mucho tiempo en una condensación de tiempo. Por lo tanto, yo lo que recibí de Aldrich, lo que me comentaba relacionado con la fractalidad de la humanidad, de cómo nosotros somos un fractal de todo lo que existe en el universo y de que lo que es más macro en el universo viene a configurar algo que es muchísimo más grande que ni siquiera ellos logran interpretar, no saben, ni con su tecnología, me decía él, podemos nosotros saber qué es lo que realmente configuramos en lo macro, como algo, por ejemplo, no sé, una flor, sus átomos configuran una flor y la flor eh, tiene átomos y tiene electrones y tiene neutrones y todo lo que existe ahí son como verdaderos planetas y verdaderos soles también en su núcleo. Entonces todo eso que se manifiesta, que se expande y que se transforma en una flor, ellos no saben en qué nos transformamos todos nosotros en nuestra existencia, como plano material propiamente tal. Entonces, no saben si somos la mano de un ser gigantesco, no saben si somos una flor, si somos un animal, si somos... No lo sabemos todavía. Somos, sí, lo que saben ellos es que somos parte de algo muchísimo más grande, que se está moviendo y que está vivo y que obviamente tiene relación con lo que nosotros eh, relacionamos con lo externo, con esto de la divinidad o de la existencia de algo que nos contiene a todos nosotros dentro. Pero no lo saben ellos todavía, ni siquiera lo pueden comprender. Y para mí fue muy iluminador porque en ese momento que él me estaba contando esa experiencia, lo que ellos están viviendo en este momento, eh, él me mencionaba y me grababa en mi cabeza de que sí era como yo lo había vivido cuando era pequeño, cuando yo leía unas revistas de Einstein explicándole a unos niños cómo funcionaba el átomo con el núcleo y les decía, el átomo con el núcleo tiene esto, y empezaba a explicar cómo funcionaban los átomos. Sí. Y yo cuando leía ese libro, fantaseaba y decía, ¿y qué es lo que seremos nosotros si nosotros fuéramos, los planetas fueran los neutrones o los electrones y estuviéramos girando alrededor de un núcleo? ¿Qué podríamos ser en lo macro? Y yo me imaginaba, pensaba eso cuando niño.
Y él me decía, es exactamente eso lo que nosotros también nos sucede. Nosotros pensamos exactamente eso. ¿Qué es lo que, nuestra pregunta, nuestra gran pregunta es, ¿qué es lo que somos? ¿Sí? Entonces, fue muy intensa esa información para mí, porque me hizo comprender justamente lo que decía Alonso hace un momento también, que no estamos separados de absolutamente nada, que somos una gota en un gran océano gigantesco, infinito, y que tenemos que comprender que realmente todo lo que está afuera es un gran aprendizaje. Todo lo que existe afuera es una gran proyección de nosotros mismos. Ahí, por ejemplo, podemos citar a Carl Gustav Jung, que dice, no vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas como somos. Todo lo que está afuera realmente está dentro de nosotros. Entonces nuestra percepción de la realidad, lo que verdaderamente nosotros percibimos como realidad, es un mapa, no es la realidad, ¿sí? No es la gran verdad. Entonces, dentro de esta experiencia, cuando yo estaba en ese lugar, en esa nave, también él me conversó acerca de la historia, de lo que ocurre hoy en día en Uyuni, y de lo que está sucediendo también en ese lugar a nivel energético, de por qué es un portal tan importante, por qué el Tunupa también tiene esa misma energía. Y es porque ellos lo relacionan, lo que me contaba Aldrich, es que dentro de Uyuni, abajo de este salar, existió una civilización que se inundó por experimentos que hicieron con todo lo que es la energía nuclear y todo. Entonces, eso llevó a la gran catástrofe que se ocurrió en ese lugar, que también es otra civilización perdida y que hasta el momento no han logrado estudiar. Hay fotografías, sí, yo he podido investigar un poco, que hay fotografías de que se pueden ver estructuras que están debajo del salar, en investigaciones que se han hecho en estos últimos años. Pero de saber exactamente si eso fue una civilización o no, y qué civilización correspondería, eh, todavía no se tiene mucha información al respecto. O yo por lo menos no la tengo, no sé si es que alguien la podrá tener Ah, por ahí. yo recuerdo que hay un libro de Antonio Portugal Alvisuri sobre una experiencia que él tiene en el salar y que en un momento se origina una puerta y él atraviesa ese pórtico y se encuentra con la Hermandad Blanca Intraterrena y le empiezan a contar la historia. Lo tengo por aquí justamente ese libro, porque me lo regalaron y me lo hicieron autografiar. Y que, o sea, digamos, te explicó sobre la constitución del universo en el cual nosotros somos parte como una gran red, digamos, ¿no? En todos estos minutos que vos estás diciendo. Claro, claro, me contó acerca de que nosotros realmente somos parte de todo. Una de las cosas que era importante, gracias por el alcance, Iván, porque me hiciste recordar algo también de la experiencia, es que él me decía de que evidentemente, así como un árbol tiene unas ramas y esas ramas tienen hojas, ¿cierto?, que van creciendo de distintas formas. De la misma manera, nuestra fractalidad funciona igual. No necesariamente somos parte de la misma rama, sino que somos parte del árbol, pero todos nosotros tenemos eh, como nuestra ubicación dentro de esta misma fractalidad que existe. No sé si me explico bien. Es como Sí, que, sí, es como que todos tienen distintas misiones. No todos van a cumplir el mismo objetivo desde lo que estamos viviendo como experiencia, sino que verdaderamente estas ramificaciones que son nuestra fractalidad propiamente tal, es una complementariedad. Es como las piezas de un reloj, también me ponía esa analogía. Entonces, las piezas de un reloj, todas son importantes, pero no todas cumplen la misma función, no todas tienen el mismo movimiento, no todos mueven lo mismo. Entonces, eso es muy importante que me manifestó en ese momento. Y bueno, como te digo, luego de esa experiencia, que fue solo esa conversación que tuvimos, me toca el entrecejo, y cuando me toca el entrecejo, yo pude ver en ese momento dónde nos encontrábamos, qué es lo que estaba ocurriendo y cómo nosotros empezábamos a viajar. Es como que si me hubiera tocado el entrecejo, me hubiera llevado fuera de la nave. Yo hubiera estado visualizando todo el viaje de regreso que nosotros estábamos viviendo en ese momento. Entonces empecé a ver agujeros de gusano, empecé a ver estructuras de gases que habían en el universo que forman
hermosas estructuras de color violácea, celeste, que era algo muy alucinante. Y volvíamos, y yo veía cómo pasaba todo esto, y luego, pum, me encuentro nuevamente en el desierto. Y cuando yo me encuentro en el desierto, en el momento que yo bajo y estoy en el desierto, me asusté. Lo pasé muy mal. Te asustaste recién ahora y no antes. Claro, es que lo pasé muy mal, porque, o sea, bueno, imagínate que tengas una experiencia como esta, que tú no sabes qué experiencia es, y que de repente te dejan en un lugar que tú no sabes dónde tú estás, porque el desierto es gigantesco. Ese desierto de Uyuni es gigantesco, es muy grande. Entonces, me dejaron ahí, en ese lugar, y yo no sabía dónde estaba, si estaba cerca del grupo, si estaba muy lejos, si me iba a tener que quedar en el desierto, y Claro, hasta te ahí nomás llegué. desorientaste totalmente. Quedé completamente desorientado, Sí. y en ese momento yo pido una confirmación para saber si es que la experiencia que estaba viviendo era real, porque obviamente también estaba consternado con todo lo que había recibido como información, con todo lo que había vivido en ese momento. Entonces ahí es donde aparece una luz en el fondo donde estaba el volcán Tunupa, que se mueve y va bajando hacia el volcán y se ilumina. Y esa para mí fue la confirmación más linda. Y con eso yo, cuando veo eso, escucho al grupo que estaba cerca y digo, oh, gracias a Dios, tan cerca. Me acerco al grupo, y cuando me acerco al grupo, le cuento a Luis Fernando, emocionado, porque estaba todavía muy consternado con todo lo que había vivido. Le cuento de que había vivido una experiencia de contacto con un ser que se llamaba Aldrich y que no entendía qué es lo que estaba pasando. Y Luis Fernando me dice, bueno, ya ustedes lo conocen como es él, con su amor, con su ternura que tiene, me dice, me toma el hombro y me dice, tranquilo hermano, yo creo lo que tú estás diciendo. Y yo le digo, mira, Luis Fernando, yo en el momento en que yo bajo de esta experiencia, vi hacia el volcán Tunupa y aparece una luz, y yo digo luz, y nuevamente se prende una luz en el cielo, empieza a moverse hacia el volcán Tunupa y baja, y la ve Luis Fernando. Entonces ahí yo dije, oh, bueno, ¿viste Luis Fernando eso? Sí, me dijo, hermano, si no es necesario. Claro. Yo ya creo lo que tú estás viviendo. O Entonces, fíjate que ya sabían que ibas a decir luz. claro, Ya sabían eso. sí, tú sabes que eso Que es es algo que uno tecnología. no lo prevé en ese momento porque uno, digamos, vos lo dijiste espontáneamente. Sin embargo, ellos dentro de esos parámetros saben que, como dijiste luz, y estabas emitiendo una vibración para confirmar, ahí ellos interaccionan de esa manera y eso es fantástico. Quería hacer un paréntesis de lo que estás diciendo, Sí. porque estaba leyendo unos comentarios acá al costado. Con el tiempo, voy a decir una humilde opinión, entendí que los seres del cosmos tienen una filosofía que en la Tierra podríamos llamarla como panteísmo. Muchas religiones son creacionistas, parten de un creador o demiurgo que crean un universo. Para algunas religiones serían 7 días, para la ciencia sería desde una singularidad, un punto muy pequeño, plasmático, que en su expansión llamada Big Bang, en los 13.800 millones de años, crea todo un universo. Después de allí surgen la eventualidad de hipótesis que le llaman el multiverso. Los seres del cosmos consideran, por lo que he entendido en el tiempo, que todo está relacionado. Esa interrelación nosotros la llamamos panteísmo, viene del griego, pan y theos. Pan todo, theos Dios. O sea, todo lo que está de manera omnipresente, omni significa todo también, viene de la misma raíz del hinduismo, del om, que es todo, en ese eterno presente. Ellos dicen que todo está interrelacionado. Y en esa agrupación de energía que gesta la materia hacen a un ser, que puede ser un ser humano, humanoide, un animal, todos los reinos, todos los planos, dimensiones y universos. Y ellos lo que dicen es que nosotros somos aquellos que podemos despertar
y que los estamos afectando a ellos. Solamente que ellos empezaron antes. Nosotros tenemos una noción de linealidad en el tiempo. Para nosotros, digamos, lo que acaba de ocurrir es el pasado, lo que ahora está sucediendo es el presente y lo que va a ocurrir es el futuro. Ellos nos dicen que son viajeros del tiempo, lo que en textos uno lo puede buscar como temponautas o crononautas. Además nos agregan que son viajeros de luz, lo cual serían luminonautas. Ajá. Y más allá de ser viajeros de luz, son superluminonautas. Entonces, en esa comprensión de lo que para muchas religiones creacionistas le llaman Dios, como decía, ellos le llaman conciencia cósmica. Esa conciencia cósmica omnipresente, con sus principios, leyes, que todo lo regulan, parte de ese compendio lo encontramos en el Kybalion, o Kybalión, como le llaman otros, y además están presentes en la alquimia, están presentes en muchas culturas, como el budismo que hoy se está celebrando. Te lo quería mencionar porque además estoy viendo de fondo que tenés un símbolo sagrado, donde todo también es la expresión de que todo esté interrelacionado, o sea, la semilla de vida, el árbol de la vida, son todos simbolismos donde la creación está interconectada. De hecho, la ciencia, que simplemente está corroborando aquello que la espiritualidad ya se pronuncia en estas leyes, cita lo mismo, que todo está interrelacionado. Entonces, cada despertar de cada ser, en este caso, en estos contactos, simplemente nos recuerda, que viene del latín, que es volver al corazón, aquello de lo que somos, aquello de la potencialidad de lo que podemos ser. Eh, Perdón que tal vez me extendí con esto, pero muchas veces nos dan a entender eso, que no es que ellos proceden de, digamos que alguien, ¿cómo decirlo? Que hay un demiurgo que creó absolutamente todo, sino que ellos también son parte de la creación, que cuando ellos mueren, su energía también pasa a abastecer por la experiencia a todo el universo. O sea, esa energía empieza a resonar y magnifica la sabiduría dentro de la cual, en esta, como si fuese una gran telaraña, nosotros estamos todos interconectados, todos interconectados. Hace poquito apareció un artículo que dice lo mismo, que todo, absolutamente todo está integrado. Y es maravilloso encontrarlo en artículos especializados. Francamente es impactante, porque ahora están tratando de conciliar en una ley que agrupe a todas las fuerzas de la ciencia. Y cuando no pueden conciliar todas las fuerzas, lo que empiezan a decir es que todo está integrado. Empiezan a agregar algunas hipótesis que nos tardaría un montón en explicarlo, pero básicamente lo que dicen es que lo que está en lo micro está en lo macro de manera interconectada y que están empezando a ver todos esos secretos de la creación. E inclusive lo empiezan a justificar con mayores dimensiones. Y cuando empiezan a justificarlo con mayores dimensiones, están diciendo lo mismo que nos dicen los seres del cosmos, que nosotros, si bien tenemos alto, ancho y profundidad 3D, sabemos que hay dimensiones conviviendo, aunque sean invisibles a nuestro ojo. Parte de esas dimensiones invisibles están presentes estos seres. Y aquí, cuando te doy el pase, porque ellos nos explican eso. Está todo interconectado. Nada más que estamos aprendiendo a ver con nuevos ojos, con otra perspectiva y nutriendo esa percepción de lo que somos nosotros mismos. Sí, gracias, amigo. Bueno, justamente dentro de toda esta experiencia, a todo lo que ya ha ido conjugándose en este último tiempo y lo que yo he ido logrando comprender, es que la manifestación geométrica de la geometría sagrada que nosotros conocemos, el cubo de Metatrón, de donde se desglosa también los sólidos platónicos, toda la existencia de toda esa forma propiamente tal. Cuando nosotros hablamos, yo estuve estudiando este proyecto que hice en algún momento que se llama de carbono al silicio, que es parte también de esta experiencia de contacto que tuve.
una de las cosas más importantes que me di cuenta es que el nuevo proceso que viene ahora, que es este nuevo proceso de ir iluminándonos cada vez más en lo interno, en nuestro códice del ADN, y que esta luz que empieza a emerger nos va transformando en esa realidad sílice, o como podríamos llamarlo silicio, desde el silicio, nos saca de la forma, de la estructura propiamente tal. Y cuando nos saca de la forma, nos conecta más con esas dimensiones más espirituales. Nos conecta más con esa manifestación que en algún momento creó toda esta estructura, que según la geometría sagrada, que es lo más anecdótico de todo esto, no me voy a extender mucho en esto porque también es mucha información, pero si existe esta energía, que algunos lo pueden llamar Dios, o como le quieran llamar, que fue el creador de todo esto que existe como universo material, fue bastante interesante su creatividad, porque lo que crea es matemáticamente imperfecto, según lo que se habla de la geometría sagrada. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un número 3, y somos un número 4, somos pi, que es 3,14 infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que el universo propiamente tal, el universo material en que nos encontramos en estos momentos, es una imperfección vibrando hacia la perfección, pero no es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que mientras más nosotros nos acerquemos a esa perfección, ¿sí?, o a Dios, o a esa estructura que quiso experimentar esto que estamos viviendo en este momento nosotros, vamos entonces a lograr vibrar en una luz brillante que nos llevará de regreso hacia entender que no estamos separados. Y es la misma información. O sea, es como, lo podemos desglosar de distintas maneras, pero siempre vamos a llegar a la misma información. Volviendo a la experiencia, para volver a lo que estaba comentando hace un momento, cuando nosotros íbamos de regreso hacia el hotel, junto con Luis Fernando y la caravana de los Jeep, que es muy interesante cómo se vive esa experiencia en Uyuni, la gente del hotel que nos estaba esperando para la cena y todo eso, nos cuenta como sorprendido de que en la caravana, detrás de la caravana, venía una luz brillante de un color verde esmeralda. Y esta luz brillante de color verde esmeralda, nosotros no la veíamos, porque obviamente como estábamos en los jeeps, esa luz venía detrás de nosotros, pero sí la podían ver desde el hotel. Y para mí eso fue la confirmación de que era la nave de Aldrich que estaba ahí dando vueltas. Fue muy lindo, porque eso como que cierra la experiencia que estaba viviendo en su conjunto. Y claro, acá hay muchos que estaban hablando justamente de lo que fue mi experiencia y todo, porque hubieron muchos que están acá que estuvieron en Uyuni en ese momento. Estuvo Juan Carlos Escalante, estuvo Susana, estuvo Mafalda, estuvieron muchos en ese encuentro, Janet Andino también. Y cuando yo cuento mi experiencia, yo todavía no tenía mucha información, porque la verdad, como soy súper sincero, era un paquete de información tan grande que mi mente no lo podía contener. Entonces yo les conté en ese momento, les dije, yo les voy a contar lo que hasta el momento puedo interpretar de lo que viví, pero verdaderamente hay más. Entonces yo cuando llegué, de hecho, yo le contaba a Luis Fernando, siento como que si tuviera, no sé si te ha pasado a ti, que tienes como muchas imágenes en un momento pequeño. Es como, Sí, como todo junto. Así, en ese momento, cuando yo bajo de la experiencia, sí. así me sentía yo. Como si tuviera una ¿cómo se podría decir? Como un álbum de fotografías gigantesco, así en un espacio chiquitito. Y solo se veían trozos de esas fotografías. Cada una de esas fotografías se veían trocitos chiquititos. Entonces, Bueno, en un apoyo con unos amigos que hicimos en un lugar abierto, verde, tuvimos las primeras aproximaciones con un ser femenino de 1,85 m, que lo describí cabello corto. Fui uno de los primeros que me animé perdón, a describirla, y se hizo en llamar Ivica. Yo no sabía cómo
digamos, en un momento no sabía dónde estaba, habíamos hecho un apoyo a Richard fue en abril 2015. Y allí recibimos información complementaria a esa experiencia y fue, digamos, de los seres que en el astral la vi bastante clara, se dejó ver y más allá de los rasgos que ya quedaron graficados, y es exactamente a lo que vi, y más allá de la emanación que estos seres tienen, que están interrelacionados, sí, francamente, siempre que uno pueda humildemente superar la fascinación, el miedo, ese estado de neutralidad es el que te permite poder percibir más allá, y que es verdad, te envían como tú un paquete, parece que te envían, no sé, como la constitución de un país en un milisegundo, y es como que a veces puede ser como un tsunami de información, entre comillas, donde uno tarda un tiempo de maduración de esa información, y además con la humildad de contrastar esa información, porque uno, en el caso de estos grupos que son de apoyo de amigos, es más sencillo. A veces cuando uno está alejado y vos te llamás con otra persona, mira, recibí esto, si es así, porque hasta inclusive un avistamiento, si es así, y uno lo tiene que corroborar con aplicaciones. En mi caso personal, yo soy una persona que me tomo las cosas con bastante mesura, y trato de contrastar siempre esa información si es complementaria a otros compañeros, otros amigos. Así que nos llevó tiempo porque estábamos hablando de un eventual probable posible futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, en su momento hablar de adolescentes, me acuerdo el dibujo que hizo un amigo sobre los niños, la presentación, entre comillas, la presentación de ella en su rol, una suerte como de comandante que estaba junto con Antarel, pero el diálogo que tuve en proximidad, la visión que tuve sobre el Huascarán de esa base, no se me olvida. Así que sí, te entiendo perfectamente esa capacidad que tienen, asombrosa, increíble, telepática, de decirle, bueno, a ustedes le enviamos todo esto y organícense, porque yo me imagino en tu caso, digamos, vos estuviste cara a cara, y bueno, en nuestro caso cuando estuve con mis amigos fue un apoyo, y cada uno fue como recibiendo partes de un mosaico que después lo pudimos reorganizar. Así que, bueno, te entiendo perfecto. No me quiero extender mucho. No, tranquilo. Mira, quiero que puedas contarnos también un poco de Apu, porque creo que también esa información es muy linda. Y hay muchas cosas que obviamente vamos a tener que dejar para la próxima reunión, porque Sí, me es parece. tanta información, es tanta cosa, pero ya que estamos acá, es lindo que ellos también, los que están acá, puedan conocer un poco de esa historia, porque no todos tienen esa información. O sea, claro, muchos pueden haber leído a Ricardo González, o a Sixto Paz, o a Luis Fernando Mostajo, o a Alonso Calderón, pero entender que existe esta información que tiene relación con planetas y existencias y culturas diferentes es muy interesante para quienes no tienen esa información. Sí, digamos, sería algo bastante extenso, ¿no? Poder comentar sobre ellos. Son una raza de tantas que vienen en colaboración, tuvieron un pasado difícil, y están colaborando actualmente en el planeta, a sabiendas de nuestro potencial, porque uno podría decir, bueno, son una de tantas, ¿no? ¿Qué es lo que vienen a hacer? Y en su momento han estado con campesinos del Perú,
proyectos antroposociológicos. Mientras el mundo estaba en vistas de la Segunda Guerra Mundial, ellos estaban contactando a campesinos, a la simpleza que ellos tienen y esa maravilla que tienen las montañas. A mí, cuando veo a mí parte de esos paisajes me hace acordar un poco a mis abuelos cuando iba a Córdoba de ver las sierras, ¿no? Así que me recuerda un poco eso y ver los ríos, probar el agua. A mí me recuerda mucho eso. Y ellos en esas zonas del Huascarán, de la zona de Ancash, han contactado no me voy a extender mucho con la historia, pero voy a nombrar algunos, a Donato Cervantes, en un caso muy particular donde él lo extraen de una camioneta, después le ocurre algo con el brazo y después dentro del hospital estos seres lo curan y bueno, después él sale en los medios. El caso de Vlado Kapetanovich, un contactado en esa zona que ha escrito libros con el seudónimo de Pitkonovi. Él fue un superviviente de la Segunda Guerra Mundial y en la década del 60 escribe diversos libros sobre sus experiencias con estos seres que se presentaban a los campesinos diciendo que eran provenientes de las entrañas de las montañas, y como la gente habla quechua, la gente decía, claro, ustedes los apunianos, porque Apu, que es señor, como ellos provenían de dentro, porque tenían sus bases allí, entonces era la manera en que amistosa de que tenían de presentarse. Y bueno, después pasa el tiempo y parte de ellos todos conocemos, por lo que veo aquí, a esta agrupación, el Grupo Rama, y dentro de varias civilizaciones, los seres de Alfa Centauro han prestado su colaboración. Y bueno, después esta información más reciente del año 2015 con un eventual futuro donde la humanidad, no haciendo, digamos, por así decirlo, los deberes en conciencia y con un crecimiento poblacional, con un factor climático que se fue erosionando, tiempo después, en un contacto que tiene Ricardo, si mal no recuerdo, y alguien corríjame, 12 de abril de 2015, tiene una experiencia en Ichikpuna, donde fui partícipe de un apoyo desde Argentina. 2014. 2014. Y allí él tiene una experiencia donde reposa sus manos y la cabeza y siente una proyección, y al interior se encuentra con un ser de aspecto nórdico que dice llamarse Antarel, 2,70 m, y Eivika, que en la descripción que él realiza fue bastante similar a la que en su momento hice en los grupos, y le manifiestan a través de un objeto que él empieza a interactuar sobre la eventualidad de la Tierra, un futuro que estaría varios cientos de años hacia adelante, donde hay un posible viaje en la zona de Atacama, en el llano de Chajnantor, donde unos, si no estoy errado, 400 adolescentes hacen un viaje que hubiese sido al futuro, pero algo pasa y van hacia el pasado y van, digamos, a los ancestros de Antarel y Vika, y lo que ocurre, ellos llevando una super semilla, donde esa super semilla, entre comillas, es lo más parecido a lo que hoy conocemos en Svalbard, en Noruega, donde tienen, hay todo un búnker de semillas, y también contiene información sobre la Tierra.
algo sucede, ellos, esos ancestros no le comentan, hay una parte de mestizaje, entonces ese planeta queda constituido entre seres puros, por así decirlo, y mestizos. Estos dos se vuelven a contactar y es por eso que parte de ese mensaje de alternativa que le brindan a Richard como un portavoz en dar a difundir esta información, dentro del cual se da una herramienta para trabajar que es un hipercubo o tesseracto, que no me voy a extender para explicarlo, ni sé si estoy autorizado tal vez para decirlo. Es una herramienta para poder internamente configurar los espacios-tiempos con la sintonía de la conciencia que proviene desde este punto, que es la partícula de Wien, que hay toda una práctica al respecto que me excedería en minutos para explicarlo. Así que de modo que ellos nos brindaron esa información al interior de los grupos, él la está difundiendo a cabalidad y bueno, en mi caso fue un apoyo más dentro de un grupo de personas y la verdad que me parece que parte de esa historia pudimos virarla. Queda trabajo, queda mucho por hacer y considero que vamos en una senda de que varias personas se nos están sumando. Considero que lo que estamos haciendo hoy en este 2020 y en este trabajo de estos años, estamos tratando también de allanar el camino a quienes nos sucedan, de tener la información más unida, más integrada, con una mentalidad y un sentir eh, más, no tanto a las denominaciones o rótulos, sino más bien unidos en el propósito, que es en lo personal y en la claridad de la información de realmente ser auténticos y genuinos con la verdad en el corazón y en la mano, estrechándola con hermanos y amigos, que es lo más importante. Si vamos en esa senda y si siendo que somos consecuentes, el mensaje se va a seguir transmitiendo en futuras generaciones y vamos, me parece, a allanar el camino hacia otros. Así que bueno, mi amigo, no me quiero extender mucho más. Me Está parece bien, está que bien. Yo seguiría escuchándote. Tú sabes que más Iván, allá todos acá lo saben. Todos acá lo más saben. allá de las formas, me parece que siempre ellos nos han dicho que el mensaje es lo que trasciende. A nosotros nos toca decir de recibir ese mensaje y también brindar a los actuales y a quienes nos sucedan, ¿no? O sea, Así si que, tuviéramos, bueno, amigos, si nosotros tuviéramos el rompecabezas y yo dijera, este es el rompecabezas, está completo. No, nadie tiene el rompecabezas completo. O sea, aquí lo único que tenemos cada uno de nosotros son piezas. Y esas piezas lo que tenemos que aprender a hacer es juntarlas. Y si las juntamos, verdaderamente va a ocurrir algo hermoso, porque se va a abrir todas las experiencias que nosotros estamos viviendo hoy en día. Pero para eso, obviamente, lo que tú haces, lo que todos hacen, es muy importante, muy relevante. Así que muchas gracias por también transmitirnos esa información, porque, o sea, y tenemos que hacer esas prácticas, tenemos que vivir esas experiencias. O sea, no nos podemos quedar solamente con las experiencias que están como rotuladas, como correctas o como buenas. No, o sea, acá tenemos que abrirnos a vivir todas las experiencias que tienen relación con el contacto extraterrestre. Para eso es este grupo. Si no, aquí, muchas gracias, obviamente, y ya se acabó. O sea, ¿de qué serviría el grupo de investigación del contacto extraterrestre si no podemos integrar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance? Así que en algún momento vamos a tener que practicar también las experiencias de lo que se está viviendo hoy en día en los grupos que obviamente están dentro de lo que se ha recibido de Ivica, de Antarel, ¿cierto? Y toda esta mágica historia que obviamente nos tiene a la expectativa y que se ha ido corroborando con distintas cosas, no solamente
desde el tema de lo que es la escritura, de la psicografía, sino que también se ha ido corroborando a nivel científico, a nivel, o sea, en distintas formas. Exacto. Considero que, como vos decís, más allá de un procedimiento, como una vez le dije a un amigo, considero que no existe un copyright cósmico de decir, bueno, esta información la recibo y la doy solamente yo. Me parece que si bien hay una punta de iceberg hacia una persona que difunde un mensaje, si existen otras voces u otros voceros sobre el mismo mensaje, me parece que en lo que siempre estaremos de acuerdo es si será genuino y será fidedigno a la verdad, porque a veces hay agregados, hay mostaza al alimento, como le digo a otro amigo. Y cuando hay mostaza al alimento, el mensaje empieza a evolucionar de otra manera. Entonces, si uno es respetuoso de la fuente, entonces siempre va a haber un aval, desde lo interno y desde lo externo. Y siempre podemos preguntar. Entonces Claro. siempre también está la oportunidad. O sea, acá nadie tiene la última respuesta, sino que siempre va a estar asociada a lo que nosotros podemos experimentar. Entonces, nosotros seguimos siendo integrales, como tú bien dices, y seguimos haciendo este camino tan lindo donde vamos a estar invitando a muchos amigos dentro de lo que es la experiencia del contacto. Así que quería agradecerte nuevamente por estar aquí, por ayudarnos también a todo lo que estamos haciendo. Yo creo que ya estamos pasados en el tiempo porque muchos se están retirando y muchos quieren descansar. Hay muchas personas que son de España, de otros países. Imagínate esta Emilia ahí que está haciéndonos señas. Sí. Entonces, yo creo que vamos a dejar la reunión hasta acá. Vamos a hacer, obviamente, nuestros trabajos cada uno en su casa. Ojalá puedan hacer una irradiación planetaria, cada uno con el amor más lindo posible. Y les quería dejar la sorpresa para la próxima reunión. Charán. Vamos a poner aquí, compartir la pantalla. Bien. Pueden verlo, ¿cierto? Ahora pueden abrir su micrófono si quieren. Ahí está. Ahora sí se ve. Gracias, chicos. Ahora Son sí se ve. hermosos. Candy, qué bien, Candy. Gracias. Y Roberto, ¿también? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están todos? Lindas todas, todos. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Cristian. ¿Y? Queríamos invitar a Candy. Esto es una primicia. Hay dos primicias acá que ustedes están viendo. ¿Sí? Una es que está Candy Segovia. Queríamos invitar a Candy, no en esta oportunidad a Roberto, no es que no queramos que Roberto esté aquí, sí, ojo, sino que queríamos invitar La siguiente. queríamos invitar a Candy, porque obviamente necesitamos la energía femenina, aquí hay hartas mujeres, entonces para que entiendan también de que nosotros estamos invitando a todos, no estamos invitando solamente a hombres contactados, ¿cierto? Está bien. Nos estamos abriendo también Equilibrio. Por Ya me supuesto. parecía extraño que no invitara mujeres. Eso, muy bien. Y lo otro que ustedes están viendo Parece acá, que no se escucha. fíjense, lo otro que ustedes están viendo acá es que nosotros hemos puesto ahora el nombre nuestro como anfitriones, y este nombre tiene relación justamente con lo que dice arriba, investigadores sobre el contacto extraterrestre unidos. Y lo asociamos con una sigla, pusimos ICEU. Así que de ahora en adelante... ¿Cómo es la vamos a sigla? llamar- La sigla se CEU, llama como está ahí en el... ICU. Me encantó, chicos, me encantó. Me encantó. Nacional de Contacto Entonces, así, Extraterrestre. Qué genial. Muy bueno, muy bueno. Unidos. Repite, por favor. investigadores sobre el contacto extraterrestre unidos. Eso es. Muy Sí. bien. Hola, Me encanta, hola. chicos. Hola. Bien, así no nos encasillamos, no nos etiquetamos de ninguna manera, sino que Bien, somos bien. nosotros. Somos solamente nosotros. Y Me obviamente encanta. Felicitaciones. somos todos los que estamos acá.
Gracias. Hay Si una- bien a mí, bueno, él lo sabe, medio que me tiene que pinchar para que me diga investigador, porque le tengo mucho respeto a muchos que admiro. Siempre digo que soy un humilde estudiante del universo y me pareció que este nombre así más abierto iba perfecto. Muy bien. Sí, Ok, sí, está muy chicos. bien. Vamos a sacarle una foto para que salgan después en las redes sociales, así que ¿Otra vez? cara, peínense por favor. Los que están chascones Ponemos más bellos aún. en cuarentena. Cuarentena, sin peluquero, sin salir a trotar. Muy bien. Ahí va, 1, Eso. 2 y 3. Bien, bien amigos. Bien, muchas gracias nuevamente por estar Gracias aquí. a ustedes. Gracias a Iván, ustedes. muchas Gracias gracias. a todos. por la oportunidad Gracias, de escuchar gracias. estos testimonios. Muchas gracias. Sí, hoy día fue un día de Gracias. testimonio, la verdad. Gracias, Marco. Gracias. Infinitas gracias. Saludos del norte al sur. Eso. Muy bien. Vamos, Centauri. Buenas noches para Muchas todos. gracias. Un abrazo a todos, me retiro. La constelación de Un Centauri. abrazo. Gracias. Muy bien. Que esté muy bien. Gracias. Gracias por todo. Gracias, Marco. Gracias a todos. Marco. Muy buenas Buenas noches a noches. todos. Paulita, Buenas chao. noches, Buenas gracias. Chao. Noches. Gracias a